SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. El próximo fin de semana cambian la hora y desde hace unos días notamos, sobre todo a esta hora de la mañana, incluso un poquitín antes, cómo van cayendo las temperaturas. Es natural que se vaya haciendo presente el otoño, pero eso, este año, más que una obviedad, es una señal de aviso para los gobiernos que empiezan a prepararse para un invierno difícil. Primero, por el riesgo de desabastecimiento de algunos productos y luego por la inflación, en particular por la subida del precio de la luz y el impacto que eso tendrá. De ahí que cada movimiento sea relevante y en España hay dos movimientos que son noticias. Uno es la maniobra del gobierno en Bruselas para que España tenga su propio sistema para fijar el precio al margen del mecanismo europeo solo en situaciones excepcionales. En Europa de momento no lo ven. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y el otro es el viaje que va a hacer hoy mismo la vicepresidenta Teresa Rivera a Argelia, que en 4 días va a cerrar uno de los gasoductos que trae gas a España, el que atraviesa Marruecos. El gobierno asegura que era una visita prevista y los expertos aseguran que si ese canal se cierra, la factura no se encarecerá mucho, pero en todo caso, la pugna diplomática entre Argelia y Marruecos complica un poco más el escenario, Eladio Meizoso. Es un viaje programado desde hace tiempo, no solo para hablar de gas, nos dice el Ministerio de Transición Ecológica, pero a solo 4 días de ese cierre del gasoducto marroquí. Si no hay marcha atrás en esa decisión, nuestro país seguirá contando con el gasoducto que nos une directamente a Argelia. Pero si queremos suplir el gas que recibimos ahora a través de Marruecos, habría que traerlo como gas natural licuado en barco. Sale más caro, pero los expertos apuntan que apenas repercutiría en el precio final de la luz aquí en el mercado eléctrico mayorista, porque las centrales que lo usan como combustible imputan el precio del mercado internacional de gas, bastante más alto ahora que el que se compra Argelia. El otro frente lo tiene Rivera en Bruselas, donde ha pedido que España pueda fijar sus propios precios. Desacoplarse, que es el término técnico. Anoche en Hora 25 de los Negocios explicaba cuánto podría abaratar eso el recibo. Estaríamos manejando una reducción muy significativa. Probablemente cortaría la señal de costes de la nuclear en torno a 50 y algo, y esto haría que nuestro precio en el mercado mayorista estuviera mucho más cerca en un momento tan complicado como este de los 90 que no de los 200 y pico. 90, para que tengamos la referencia, hoy el megavatio va a estar de media en los 226 euros. Pero la realidad es que en Europa no gusta la propuesta española, Griselda Pastor. No, España no logra convencer de que el problema tenga solución europea a pesar de su nueva propuesta. Made by some member states that suggests that we should... El desacoplamiento sugerido abre la posibilidad a mercados paralelos con precios distintos que la Comisión tampoco no ve claro cómo podrían funcionar. Está explicando la comisaria Simpson, responsable del tema, aunque el problema de fondo para España es que en tema de mercado interior de energía y del gas hay un enfrentamiento visceral entre Alemania y Francia que para nada favorece la resolución del problema español. Mientras el gobierno abre en Europa la batalla por la luz, en casa tiene abiertas 2 negociaciones. La de los presupuestos, y empiezan a estar enfadados sus socios de Esquerra y del PNV, que tienen hasta el viernes para decidir si presentan o no una enmienda a la totalidad, y se quejan de que el Ejecutivo les está dejando a última hora, dando por hecho unos apoyos que ahora mismo no tiene. Y sobre todo la de la reforma laboral, que será la gran previsión política para hoy. Vuelve a reunirse la mesa entre la patronal, los sindicatos y el gobierno. Hubo acuerdo finalmente en la coalición para que lidere la negociación Yolanda Díaz y participe en ella los ministros del PSOE, pero son evidentes todavía las discrepancias. De hecho, anoche seguían las conversaciones para decidir quién va a ir en nombre del gobierno a ese encuentro de hoy, y a esta hora, las 7:04, seguimos sin saber. Podemos sostiene que lo importante no son los nombres, sino conseguir la derogación, que es una palabra que evita el PSOE. Yolanda Díaz estaba ayer en Roma, Adriana Lastra estuvo en Hora 25 anoche. El presidente del gobierno ha dicho que se compromete a derogar la reforma laboral, pues vamos a ver los contenidos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discrepancia? Hablamos, sí, de deshacer lo que hizo el Partido Popular en el año 2012, pero hablamos sobre todo de algo que es muchísimo más amplio, es decir, de acometer las nuevas políticas a las que nos llevan las nuevas realidades, ¿no? Y está el impuesto de plusvalías que ha anulado el Constitucional y que abre un agujero en la recaudación de los ayuntamientos, que es su segunda fuente de ingresos. Sí, Hacienda va a reformar la ley para que los municipios puedan seguir cobrando este impuesto que se paga por la compra, la venta, la donación de una casa. El alcalde de Madrid, portavoz del PP Nacional, Almeida, le pide que se dé prisa. Que el Gobierno de la Nación no lo solucione de manera urgente supone privar a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esencial para el mantenimiento de los servicios públicos.
Hubo ayer un terremoto de 4,8 grados en La Palma, terremoto que se notó incluso en Tenerife y ha vuelto a haber otro esta madrugada. Eso mientras el volcán incrementa su explosividad. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, así es, esa sismicidad continúa muy intensa, como bien dices, incluso también en La Gomera y El Hierro se ha sentido ese terremoto a 34 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, el cono interno del volcán se ha derrumbado sobre sí mismo. De momento, el rumbo que cogen los ríos de lava no ha variado y discurren por el centro del campo lábico. Del exterior, el Senado de Brasil ha aprobado el informe que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente del país, a Bolsonaro. Lo va a remitir a la Corte Penal Internacional, concluye que podría haber salvado 120.000 vidas. El caso es que no es el único país que estima las muertes que podrían haberse evitado con otra gestión de la pandemia. En el Congreso de Estados Unidos, un exalto cargo de Trump ha dado una cifra parecida a Gillian Ayala. 130.000, esas son las muertes que se podrían haber evitado en Estados Unidos, según la ex asesora de Donald Trump para la pandemia, si el expresidente hubiese decretado las medidas que le recomendaban los expertos. La doctora Deborah Birx ha asegurado en una declaración a puerta cerrada en la Comisión de Seguimiento de la Pandemia del Congreso que Donald Trump y su equipo solo trabajaban para la campaña electoral de 2020 y que esa era su única preocupación, nunca lo fue, la gestión de la pandemia. Mientras en Europa sigue empeorando la situación sanitaria, Bulgaria acaba de batir esta mañana su récord de fallecidos diarios por coronavirus, Reino Unido ha notificado la cifra de muertes más alta desde finales de febrero y Polonia la más alta desde junio. Es miércoles, es 27 de octubre y todavía nos queda por escuchar algo más del alcalde de Madrid, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Y es su propuesta para acabar con los atascos. Ayer volvieron a ser kilométricos en la hora punta de la mañana y Martínez Almeida propone esto para resolverlos. Estamos estudiando cómo colocar grúas de grandes dimensiones en los puntos neurálgicos de la ciudad que nos permitan en poco tiempo poder, en la medida de lo posible, desatascar la situación que se haya producido como consecuencia de un accidente. Podría ser peor. Estos días hemos escuchado propuestas más extravagantes. Aquí va una. Casimiro Curubelo, que es el presidente del Cabildo de La Gomera, que plantea bombardear el volcán de La Palma para guiar la senda de la lava. Lo escuchamos. No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer. Entonces, llegar y dejar caer, ¡plum! Y yo oriento la lava en una dirección. Igual lo que yo digo y lo que dijo el señor es un disparate. Pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo. Igual lo que digo es un disparate. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hablemos de cosas reales, como el tiempo para hoy. Seguimos con tiempo estable a la espera de la llegada del frente, que traerá cambios previsiblemente el próximo fin de semana. También una grúa que se lleve al volcán. Bueno, sí, no las sé. lluvias vuelven a quedar relegadas hoy a algunos puntos del sudeste de la península, las temperaturas sin cambio. Si la vacuna contra la COVID para los niños está cada vez más cerca, los expertos que asesoran al órgano regulador de Estados Unidos han dado esta noche su visto bueno para administrar la dosis de Pfizer a menores de entre 5 y 11 años. No es la decisión definitiva, pero allana el camino para comenzar con los pinchazos de forma inminente. Informa desde Washington, Víctor Sancho. El Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos recomendó casi por unanimidad la aprobación de la vacuna de Pfizer, al resolver que los beneficios superan por mucho a los riesgos. El pasado viernes, la farmacéutica ya presentaba resultados de efectividad superiores al 90%, con lo que la recomendación del comité se daba casi por hecha. Serían 2 vacunas separadas por 21 días, aunque con una dosis de solo 10 microgramos, en lugar de los 30 microgramos que se administran a los mayores de 12 años. Para la confirmación oficial de su aprobación, habrá que esperar a principios de la próxima semana, cuando el Pleno del organismo deberá apoyar la recomendación de sus asesores. Después se pasará a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, juez final sobre el asunto. Si todo va bien y los diferentes organismos dan luz verde, es muy probable e incluso muy posible, en palabras de Anthony Fauci, el epidemiólogo de cabecera de Estados Unidos, que las vacunas se empiecen a administrar a los menores de entre 5 y 11 años en la primera o segunda semana de noviembre. Aquí los expertos de la Comisión de Salud Pública han dado luz verde al refuerzo de la vacuna monodosis de Janssen que recibieron casi 2 millones de personas en nuestro país. A todas ellas se les dará un nuevo pinchazo de Pfizer o Moderna a partir del 15 de noviembre, empezando por los mayores de 70 años. Sanidad revisará esta tarde junto a las comunidades autónomas los aforos y otras medidas relacionadas con los eventos deportivos. La incidencia bajó este martes por primera vez en la última semana. Seguimos en los 46 casos por cada 100.000 habitantes. Y los expertos siguen atentos a la expansión de la variante Delta Plus en España. Ayer se confirmaron 4 casos más en Castilla y León y otros 4 en Madrid. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
días. Madrid, que es una de las comunidades que va a prescindir de buena parte de los sanitarios contratados durante la pandemia. Sí, a partir del 1 de enero unos 3.000 sanitarios se quedarán sin trabajo porque Sanidad confirma que solo renovará en torno al 45-50% de los contratos COVID. Además, los contratos que se extendieron a jornada completa volverán a ser a tiempo parcial. La líder de la oposición aquí en Madrid, Mónica García, denunciaba en la SER los nuevos recortes de la red pública. Esto es seguir profundizando en el desmantelamiento de nuestros servicios públicos y pagarles a los sanitarios que han dado el 150% de su vida, pagarles con ceses, con reducciones de plantilla y con más recortes. Por cierto que en Madrid, como decíais, ha confirmado 4 casos de la nueva variante Delta Plus del coronavirus, unos casos que según la Consejería de Sanidad son aislados y que no preocupan en exceso. Lo que están siguiendo con muchísima atención en la Comunidad Valenciana son los contagios en Benidorm, que han llegado a aumentar un 60% en una sola semana, hasta rozar los 1.500 casos en la localidad alicantina. Y creen que el repunte está directamente ligado con el turismo. Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hay preocupación por lo que está pasando en Benidorm, con una tasa de 286 casos por cada 100.000 habitantes. Generalitat no descarta tomar medidas, mientras Ayuntamiento y la patronal hotelera aseguran que el problema es que la referencia se toma teniendo en cuenta solo a los censados, 75.000, y no al total de la población sumando censados y turistas, que son unos 180.000. No obstante, la Generalitat ha concretado que el 53% de los contagios se registran en el grupo de extranjeros y, de hecho, la curva al alza en la incidencia comenzó a subir a partir del 5 de octubre, coincidiendo con la llegada de turistas, principalmente británicos, aunque también hay positivos entre otras nacionalidades. Estos contratiempos no cambian la previsión del Gobierno, que confía en recuperar hasta finales de año buena parte de los turistas que recibíamos antes de la pandemia. La llegada de turistas internacionales se situará en el último trimestre del año entre los 10,7 y los 10,9 millones de euros. Esto representa que vamos a recuperar el 66% de los turistas que llegaron en el mismo periodo del año 2019. No parece que vaya a prosperar la última maniobra del Parlament catalán para blindar a su presidenta Laura Borràs ante la posible apertura de un juicio contra ella. Borràs está siendo investigada por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Los letrados del Parlament han presentado una propuesta para reformar el reglamento de la Cámara y suprimir un artículo que obliga a retirar el acta al diputado que haya sido procesado en firme. Y todos se han opuesto salvo Junts per Catalunya, al partido de Borràs. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Incluso Esquerra Republicana le ha dado la espalda a sus socios de gobierno de Junts en su intento de blindar a Laura Borràs. La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, totes aquelles propostes de reforma del decía que aquellas reformas del reglamento del Parlament que se puedan hacer, las hacen pensando en el bien colectivo y no para que se pueda aplicar en casuísticas concretas. En la misma línea, el PSC opina que algunos de los cambios que se quieren hacer en el reglamento son de parte, y Ciudadanos dice que Borràs ha querido hacer un reglamento a la medida de sus problemas judiciales. La CUP, también contraria al cambio en el reglamento, dice que los letrados se han extralimitado en sus funciones proponiendo esta modificación. Entre tanto, el ya exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, redobla su ofensiva para intentar recuperar su escaño en el Congreso. Ha enviado un escrito al Supremo en el que reclama la suspensión provisional de su condena y critica a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por ejecutarla, Pilar Velasco. Continúa la batalla legal de Alberto Rodríguez. Su defensa ha presentado un escrito a la Sala Segunda solicitando la suspensión provisional de su condena y denuncia que, al ser el Supremo la única instancia, no le han permitido agotar el plazo para presentar primero un incidente de nulidad y después un recurso de amparo al Constitucional. Rodríguez carga contra Meritxell Batet por excederse en sus competencias, acusa a la presidenta del Congreso de intromisión en las decisiones de la Sala y hacer una desviación de la sentencia imponiendo una pena, la pérdida del acta, que según interpreta Rodríguez no estaba contemplada. En caso concluye de que la Sala no acceda a suspender cautelarmente su condena, pide que se inste a Batet para que la ejecute en los mismos términos en los que se dictó, es decir, pago de la multa y conservar el escaño. Ya saben que este es uno de los asuntos que sigue tensionando la relación interna del Gobierno de coalición junto a la reforma laboral, y podríamos añadir un asunto más, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la llamada Ley Mordaza, que está estancada en el Congreso desde hace más de un año. Informa Javier Carrera. Los socios de gobierno aplazan el choque por la derogación de la ley Mordaza. Se conceden una semana más. En Podemos ya habían avisado de que exigirían su puesta en marcha este mismo martes, pero finalmente la mesa ha alargado hasta el 2 de noviembre el trámite de enmiendas. Las posiciones siguen distantes. Los morados exigen la eliminación de las devoluciones en caliente, mientras en el PSOE insisten en que no hay nada bloqueado. Pero este nuevo retraso ha enfadado a uno de los aliados tradicionales. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, mostraba su malestar por lo que entiende como un nuevo bloqueo en la tramitación de
una ley encallada desde hace más de un año y que el presidente Sánchez se comprometió a reactivar durante el Congreso del PSOE. Y más detalles de la Ley de Universidades, la norma que cambiará el régimen de elección de los rectores y la representación de los estudiantes en los campus. Adela Molina. Tras las críticas al anteproyecto, el Ministerio de Universidades inició una ronda de negociaciones con alumnos, sindicatos, rectores y grupos parlamentarios y ha introducido cambios en el borrador de la ley, especialmente en el apartado de gobernanza de los campus. Los alumnos tendrán una representación mínima del 25% en el claustro, del que desaparece además el límite máximo de 100 personas. Serán las universidades las que fijen el tamaño. Los estudiantes serán también al menos el 10% en el Consejo de Gobierno, el máximo órgano de decisión de la universidad. En el nuevo texto también se especifica que los candidatos a rector tendrán que ser funcionarios doctores. Desaparece la opción de que sean elegidos por un comité externo. Lo harán como ahora por sufragio ponderado. El mandato será de 6 años y se añade que son improrrogables y no renovables. Además, vuelve a aparecer la mención expresa al rey, que no estaba en la versión anterior, en la expedición de los títulos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.